Son las 7:37. Hoy llega a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma educativa que busca modificar el artículo 3 de la Constitución. Esta reforma fue presentada ayer por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por el secretario de Educación, Emilio Chuaifet. Y tenemos en la línea telefónica al propio secretario de Educación, Emilio Chuaifet. Señor secretario, buenos días. Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Además, pues el hecho de que se presente tan pronto al comenzar el sexenio indica que es una prioridad. ¿Qué se busca con esta iniciativa? Bueno, se busca en primer lugar que como resultado del acuerdo entre los tres partidos políticos de mayor representación en las cámaras, el PAN, el PRD y el PRI, se impulse una profunda reforma educativa que reclama la sociedad mexicana y que consiste básicamente en contar con un sistema de profesionales de la educación, con un sistema profesional docente, el tener escuelas dignas con capacidad de gestión y el contar con una base homogénea de datos que nos permita la adopción de políticas que estén bien asentadas en el universo cuantificado de la educación. ¿Por qué es importante modificar la Constitución? ¿Por qué no se hace esto en una ley secundaria o en un reglamento? En primer lugar, la evaluación que los maestros han exigido que solo se puede llevar a cabo por un organismo autónomo e imparcial. La Constitución le da a ese instituto de carácter nacional y que es de evaluación para la educación, el carácter de órgano constitucional autónomo, como lo tiene el IFE, la Comisión de Derechos Humanos, el INEGI y el Banco de México. De esta suerte se integrará a propuesta del Ejecutivo y con la participación de 2/3 partes del Senado de la República, un organismo que cuente con la eficiencia técnica, la calidad profesional y la autonomía absoluta para llevar a cabo la evaluación, como lo han exigido los maestros. Don Emilio, se habla mucho de lo importante que es esta propuesta de reforma educativa, pero también se ha mencionado mucho que lleva dedicatorias, se le ha dado muchas lecturas. ¿Usted qué dice? No, mire, el tema del problema educativo no es un problema nuevo. Ya Reyes Heroles en 1982 señalaba los grandes, enormes problemas de la Secretaría, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en ese sentido, quienes quieren etiquetar como una propuesta que va en contra de una o varias personas en concreto, pues no conocen el proceso educativo en el que hemos estado sumergidos por lo menos hace 25 años en México. Señor secretario, hemos visto otros intentos por establecer sistemas de evaluación a los maestros, a las escuelas y a los alumnos, y hemos visto que algunos grupos de maestros, particularmente en estados como Oaxaca y Michoacán, simple y sencillamente se han negado. ¿Qué pasaría ahora? Incluso si se modifica la Constitución, ¿podrán seguirse negando? Yo creo que aplicaremos el derecho una vez que este sea aprobado por las cámaras. Ayer fue para mí muy estimulante ver y escuchar a don Gustavo Madero, al propio Jesús Zambrano y a Cristina Díaz en la misma dirección. Fue incluso el presidente del PRD quien habló de cómo los maestros a veces boicotean las reformas, no asistiendo a clases y negando el derecho constitucional al educando de recibir una buena educación. En ese sentido existe un enorme sentimiento social de que la educación se transforme. Usted decía ayer que la reforma respetará íntegramente los derechos individuales y colectivos del magisterio, porque siempre que hay también discusión sobre el tema, los maestros se sienten amenazados y dicen que es en contra directamente de ellos, don Emilio. Sí, los derechos de los maestros no pueden ser retroactivamente tocados, pero sí es necesario que echemos las bases para que empiece a caminar un sistema que depure el ingreso, la estabilidad y la promoción de los maestros. Hay miles de maestros, Lupita, miles, que consideran que no se les ha tomado en cuenta para ser promovidos a directores o a supervisores y tienen los méritos y cualidades para haber ocupado esos cargos. Mencionó usted la estabilidad. ¿Significaría esto que los maestros que no tuvieran la capacidad para enseñar podrían ser removidos de sus cargos? Sí,
porque ahí sí no existe un derecho adquirido a la permanencia, existe el derecho adquirido al ingreso y el derecho adquirido del maestro promovido a cargos de dirección o de supervisión, pero la permanencia es un derecho de tracto sucesivo, es decir, la permanencia tiene que acreditarse concretamente todos los días a través de las evaluaciones sumatorias que estamos proponiendo que se hagan en el sistema. Si usted hace una sola evaluación simplemente de fotografía, le va a dar los resultados del momento, pero nosotros necesitamos una evaluación sumatoria permanente. Decía usted que hay maestros con una larga trayectoria y que nada más no avanzan, maestros que aman la profesión, que son buenos maestros, pero que tienen que ser amigos de alguien, ¿no? Para seguir avanzando y no necesariamente por escalafón. Son maestros que no han encontrado la forma de acceso, a pesar de tener todos los méritos para ello, de acceso a los cargos de dirección. Y bueno, hoy estaremos por ahí del mediodía esperando la posición del sindicato. Ayer veíamos de hecho que fueron convocados, estaba el dirigente nacional del sindicato ahí, Juan Díaz, en esta presentación, don Emilio. Así es, fueron invitados porque estas reformas no pueden hacerse de espaldas al magisterio, se tienen que hacer con él. Y yo creo que será una grata sorpresa el que contemos con la confianza del sindicato y la colaboración del sindicato para llevar a cabo una reforma que no está pidiendo el presidente, que no están pidiendo los partidos, sino que está pidiendo la nación entera. Sergio, a usted que le gusta la historia, este es un momento similar al de 1920, cuando Álvaro Obregón restituye la Secretaría de Educación Pública y nombra a Vasconcelos al frente de ella. De ninguna manera me estoy comparando, pero sí estoy comparando el momento en que la revolución, habiendo destruido instituciones y sentado las bases para crear otras, provocó una emoción social sobre la educación que duró por lo menos 30 años. ¿Así de importante es este momento? Así de importante es este momento. ¿No sabe usted el número de organizaciones civiles que hay involucradas en el tema educativo? ¿Por qué? Pues porque ahí están nuestros hijos, porque queremos que ellos cuenten con mejores instrumentos para desempeñarse en el mañana. ¿La rectoría sobre la política educativa nacional le corresponde al Estado, no a los sindicatos? Así es, y lo señala claramente el tercero constitucional. A los sindicatos les corresponde lo que señala el apartado B del 123, la defensa de los intereses de sus agremiados. Señor secretario, ¿en qué cambiaría el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el nuevo sistema? Entiendo que será autónomo, eso está bien, me parece que no tiene objeción, pero ¿en qué cambiaría? ¿Cuál serían sustantivamente, en qué se distinguirían sus funciones sustantivas del que actualmente existe, de este organismo descentralizado? En primer lugar, la evaluación se vuelve permanente. En segundo lugar, se vuelve obligatoria y no potestativa. En tercer lugar, se vuelve de una alta calificación técnica por los integrantes de la Junta Directiva. En cuarto lugar, se vuelve una evaluación que tendrá el carácter de sumatoria, no de simplemente una evaluación anual. En quinto lugar, será una evaluación que no puede diferirse. Esta propuesta, esta reforma, metería en cintura a todos aquellos que no quieren o que en algún momento rechazan cualquier cambio, cualquier propuesta. Mire usted, le voy a contestar como decía el maestro Reyes Heroles: el que no acepte la reforma va contra el espíritu del siglo. Hoy el espíritu de los comienzos del siglo XXI es que reformemos la educación para que México retome la calidad que tuvo durante muchos años en este proceso. Con esta reforma, ¿en cuánto tiempo estaríamos viendo algún resultado? Platicábamos ayer de los plazos, platicábamos ayer de los objetivos. ¿Qué estaríamos viendo en el corto y en el mediano plazo? En el corto plazo, la instalación del Instituto Nacional de Educación de Evaluación de la Educación, y en segundo lugar, el establecimiento del censo o registro nominal de todos los elementos que constituyen el acervo personal y material de la Secretaría. El diseño de políticas públicas para emprender un nuevo modo de actuar en la Secretaría
Eso es lo que veríamos a corto plazo, pero aquí sí recuerdo, Lupita, no se puede exigir resultados inmediatos en educación porque no se trata de sembrar un árbol hoy y pedir que mañana nos dé sombra. Muy bien. Señor secretario, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada y pues buena suerte en esta aventura que me parece que es muy, muy importante. Gracias, Sergio. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo para los dos. Muy amable, buenos días. Emilio Choifet, secretario de Educación Pública.